bienvenidos. Hola Ana, Cintia, bienvenida también Karen, que se encuentra también por ahí. Espero que estén todos muy bien. Bien, ahí estamos. Bienvenida Ana, también que se sumó. Muy buenas tardes. Bien, chicuelas. Día de hoy vamos a estar charlando. Un segundito, ahí está. Quiero asegurarme de que esté funcionando el micrófono. Ahí vamos. Bien, ahora sí. Ahora. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de gestión de stock, ¿sí? Vamos a dar detalles de lo que es la ficha de stock y algunos cálculos, como les dije en la clase pasada, que son esenciales, ¿sí? Lo primero que vamos a charlar es qué se anota en realidad en lo que son las fichas de stock, ¿sí? Nosotros habíamos hablado en la clase pasada que la ficha de stock es el historial de cada artículo, habíamos dicho. Ahora vamos, en realidad, vamos a ver qué información específica es crucial para registrar en esas fichas de stock, ¿sí? Lo primero es información básica del producto en sí. Digamos, el nombre de lo que es el medicamento en su denominación común internacional, ¿sí? Que acuérdense que acá la denominación común internacional, vamos a decir que es la reina, es el nombre oficial, es el nombre universal, ¿sí? También va a llevar su forma farmacéutica, si es un comprimido, si es un inyectable, si es una solución y demás. La dosificación, ¿sí? También la ficha de stock registra lo que son los movimientos, o sea, cualquier movimiento, uy, se me fue la palabra, movimiento con su fecha, o sea, las entradas, cuando llega, digamos, ese stock al almacén, las salidas, cuando el stock se distribuye a los servicios o a los pacientes, la procedencia, de dónde viene, digamos, ese stock, quién es el proveedor, o si viene de otra farmacia, el destino también, a dónde va ese stock, si va para algún servicio o se va directamente para el paciente, y también se anota lo que son las pérdidas por deterioro y vencimiento, ¿sí? Por ejemplo, si un producto se daña, un producto se rompe, un producto caduca, se debe registrar como una salida específica para poder luego rastrearlo, ¿sí? En lo que son los registros de inventarios, cada vez, digamos, que se realiza un conteo físico del stock, se registra en la ficha y el resultado con la fecha, ¿sí? Porque eso nos permite después a nosotros comparar lo que es el stock real con el teórico y detectar si hay algún tipo de pérdida, ¿sí? Y hay algunas otras lugares o farmacias que por ahí colocan información adicional que puede ser muy útil, depende cada farmacia, pero por ejemplo anotan lo que es el consumo medio mensual, que ahora vamos a ver cómo se saca, ¿sí? Que lo calculamos, ¿sí? Pero es un dato clave también para el tema de la planificación. Otros anotan también lo que son los niveles de stock, ¿sí? El stock de seguridad, el stock de rotación, que eso también son cálculos que nos indican cuánta cantidad debemos mantener para el funcionamiento óptimo y seguro de la farmacia, ¿sí? También a veces se anotan los otros sitios que hay de almacenamiento, ¿sí? Si un producto, por ejemplo, tiene reservas en otro lugar del almacén, ¿sí? Como vimos que pasaba, por ejemplo, con los productos voluminosos, se puede indicar también en la ficha de stock. También muy útil para lo que es el control financiero y la evaluación de costos, el precio unitario, ¿sí? Aunque varía muy rápidamente, pero algunos lo colocan, y los pedidos en curso y también su fecha, en realidad para saber si ya se solicitó más stock y cuándo lo vamos a recibir, ¿sí? Ahora hay algunas reglas claras para anotar el tema de cantidades, porque las cantidades son las entradas y las salidas, que se anotan siempre en número de unidades,
¿sí? Ejemplo, 5.000 comprimidos, 80 ampollas, etcétera. Nunca en números de cajas. ¿Por qué? Porque una caja puede contener diferentes unidades. Y a nosotros en realidad lo que nos interesa para la dispensación son las unidades individuales, ¿sí? Y se debe anotar un solo movimiento por línea. ¿Bien? Porque eso mantiene la claridad, eso facilita todo lo que es el seguimiento, ¿sí? Ahora, las fichas de stock son indispensables incluso con computadoras, ¿sí? Si utilizamos un sistema de manejo de stock por computadora, ¿por qué es importante? Porque en realidad también necesitamos un respaldo, ¿sí? En casos, por ejemplo, no sé, de que falle el sistema informático o que corten la luz o, o para una verificación rápida en el sitio, todo lo que son fichas físicas es una garantía, ¿sí? Que nosotros tenemos la información, ¿sí? Y además el acto de registrar manualmente también nos ayuda a familiarizarnos un poco con el stock, ¿sí? Ahora, vienen estos datos que son importantísimos, ¿sí? Eh, aprender cómo usamos la información de las fichas de stock para tomar decisiones sobre cuánta cantidad tener, cuánto pedir, ¿sí? Entonces vamos a realizar una serie de cálculos y de conceptos, que ahí también les coloqué algunos ejemplos. Lo primero es el consumo medio mensual, que se abrevia con las siglas CMM, ¿sí? ¿Qué es el consumo medio mensual? Es la cantidad promedio de un medicamento que se consume en un mes. ¿Y cómo se va a calcular? Se obtiene en realidad sumando las salidas, el consumo, digamos, que van a estar registradas en las fichas de stock, ¿sí? Mayormente esas salidas son de varios meses, 3 meses, 6 meses, 12 meses, dependiendo, ¿sí? Y se divide por el total de número de meses que nosotros consideramos, ¿sí? Entonces la fórmula es muy simple, ¿sí? Es el, como dijimos, se me fue, el total consumido, ¿sí? Por los meses de salida, ¿sí? O sea, ahí pusimos un ejemplo bien simple, ¿sí? Si nosotros en 6 meses se consumieron o se vendieron 6.000 comprimidos de paracetamol, ¿cómo sacamos el consumo medio mensual? Muy simple, 6.000 dividido 6, que nos da 1.000 comprimidos por mes, ¿sí? Entonces, en promedio, se venden 1.000 comprimidos por mes. Eso es el consumo medio mensual, ¿sí? Si hubiésemos hecho que se venden 6.000 comprimidos de paracetamol cada 3 meses, o sea, la cuenta es también bastante simple. 6.000 dividido 3 nos da 2.000 comprimidos por mes. ¿Bien? Ahora, tenemos el stock de rotación, que es otra cosa, ¿sí? Que es la cantidad de cada artículo que se espera en realidad consumir en un periodo entre los dos aprovisionamientos, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Acá se hace lo que es el consumo medio mensual, ¿sí? Multiplicado por el número de meses entre un pedido y el siguiente pedido, ¿sí? Entonces la fórmula es muy simple, consumo medio mensual por periodo de aprovisionamiento, ¿sí? Que eso se coloca en meses. Bien, un ejemplo, si nosotros pedimos aprovisionamientos cada 3 meses, ¿sí? Y el consumo medio mensual de paracetamol habíamos dicho que eran 1.000 comprimidos por mes. ¿Cuál va a ser el stock de rotación? Muy simple, 1.000 por 3 es igual a 3.000 comprimidos. Luego tenemos lo que es el stock de seguridad, ¿sí? Que el stock de seguridad sería como nuestro colchoncito de stock, que lo tenemos ahí por reserva, que es, digamos, esa cantidad extra que se tiene prevista para afrontar alguna situación
como un retraso en la entrega de los pedidos, como un aumento inesperado del consumo, por ejemplo, porque hay un brote de enfermedades o posibles pérdidas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se calcula el stock de seguridad? En función al tiempo de la entrega de los pedidos, ¿sí? Que ese tiempo que pasa, digamos, desde que nosotros hacemos el pedido hasta que nosotros recibimos el pedido. ¿Bien? Ahora, la cantidad de stock de seguridad se calcula en general, como la mitad del consumo correspondiente al tiempo de entrega, ¿sí? Y en realidad el cálculo exacto depende de los riesgos específicos del programa de salud, ¿sí? Porque si hay mucha ruptura de stock es diferente, si se transporta, el transporte, digamos, poco fiable también es diferente. Entonces, un ejemplo bien simple que también, si no me equivoco, no se lo coloqué ahí, pero lo vamos a nombrar, pensé que le había colocado un ejemplo. A ver, por ejemplo, si el tiempo de entrega vamos a suponer que es de 2 meses, ¿sí? El stock de seguridad corresponde a, ¿qué? A la cantidad media consumida en un mes, o sea, la mitad de 2 meses, ¿sí? Un mes. Si el consumo medio mensual de paracetamol, nosotros habíamos dicho que eran 1000 comprimidos por mes. ¿Bien? Y el stock de seguridad, ¿cuánto habíamos dicho? Si es el consumo medio mensual es de 1000, el stock de seguridad también va a ser de 1000 comprimidos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo saber qué cantidad pedir? Profe, disculpe antes que siga, Dime. ¿podría volver a explicar Sí. el stock de rotación? Vamos para atrás, sí, obvio. Bien. El stock de rotación dijimos que era la cantidad de stock, ¿sí? Que se va a consumir, no, a guardar, por decirlo de alguna manera más simple, ¿sí? Para que no nos quedemos sin ese medicamento, ¿ok? Que por lo general es la mitad del consumo correspondiente al tiempo de entrega, ¿sí? Si yo les digo que tenemos un tiempo de entrega de 2 meses, o sea, nosotros hacemos el pedido ahora y nos va a llegar dentro de 2 meses, ¿sí? Y habíamos dicho que el consumo medio mensual de paracetamol era 1000 comprimidos. Bien, si se supone que para sacar el stock de seguridad es la mitad del consumo, ¿sí? Consumo medio, ¿no? Correspondiente al tiempo de entrega, o sea, van a ser 500 comprimidos, pero como son cada 2 meses, tenemos que hacer 500 por 2. Entonces sería el stock de seguridad 1000 comprimidos. ¿Sí? O sea, voy de nuevo. El consumo medio mensual, ¿sí? La cantidad que nos da el consumo medio mensual de un fármaco, de un medicamento, para saber el stock de seguridad sería la mitad, ¿sí? Pero depende de cuánto tiempo tenemos en la entrega, ¿sí? Si la entrega es cada 6 meses, un ejemplo, ¿no? Y el consumo medio mensual había sido 1000, la mitad es 500, tenemos que hacer 500 por 6. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, sí, profe, la voy siguiendo. Profe, pero eso sería el stock, digamos, de seguridad. ¿Y Sí. el de rotación? El de rotación, vamos de nuevo para atrás, vamos con el de rotación. El de rotación es más fácil todavía, ¿sí? El stock de rotación dijimos que era la cantidad de artículos que se espera consumir, ¿sí? Entre cada periodo de aprovisionamiento, cada vez que nos llega la mercadería, ¿sí? Acá, ¿qué se hace? Consumo medio mensual multiplicado por los meses entre un pedido y el siguiente pedido, ¿sí? Yo le dije, si el aprovisionamiento, vamos a suponer, es cada 2 meses,
Bien, el consumo medio mensual de paracetamol era 1000 comprimidos por mes. Acá, ¿qué se hace para saber el stock de rotación? Los 1000 comprimidos por mes por 2 meses. ¿Sí? Y son 300 comprimidos. Perdón, 200 comprimidos. Ah, se me perdió la cuenta. ¿Sí? Stock de rotación, entonces, es simple. Es el consumo medio mensual, ¿sí? Por los meses que va a demorar o el tiempo que va a demorar el siguiente pedido. ¿Sí? Cuando yo voy a volver a pedir. ¿Sí? Si pedimos cada 2 meses, es por 2. Si pedimos cada un mes, por 1. Y si pedimos cada 12, es por 12. En cambio, voy de nuevo para atrás. ¿Sí? El stock de seguridad, ¿sí? Sería el consumo medio mensual, la mitad cada mes. Si pedimos cada 6 meses, ¿sí? Va a ser la mitad del consumo mensual por 6 meses. Si pedimos cada 3, el consumo medio mensual, la mitad cada 3 meses y así sucesivamente. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Bien, mayormente hoy en día, les cuento que esto lo hace directamente el sistema. Pero si les llega a pasar que no tienen sistema, ustedes ya lo saben hacer. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto pedir? ¿Qué cantidad pedir? ¿Sí? ¿Cuánto es la cantidad, digamos, de artículos que debemos nosotros solicitar en un nuevo pedido para reponer todo nuestro stock? ¿Sí? Esto se basa 100% en la ficha de stock y en todos los cálculos que hicimos antes. ¿Sí? Entonces, ¿qué elementos tenemos que tener para hacer este cálculo? El stock del inventario al día para poder hacer el pedido. ¿Sí? Tenemos que saber, digamos, cuánto tenemos físicamente en ese momento. Tenemos que saber el stock de seguridad, ese colchón que siempre tenemos ahí guardadito. ¿Cuánto hay? ¿Sí? El stock de rotación, que es lo que se va a consumir, a vender hasta el próximo pedido. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta el tiempo previsto entre un pedido y la entrega para poder estimar el consumo durante ese plazo. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta las cantidades pedidas que ya pedimos, que están en curso. Los pedidos que ya hicimos, pero que todavía no recibimos. ¿Sí? Porque no vamos a volver a pedir esa misma cantidad, porque ya va a llegar en cualquier momento. Entonces, tenemos que tener en cuenta, les dije, el inventario, el stock al día, cuánto hay físicamente, cuánto tenemos en el stock de seguridad, ¿sí? Cuál es el stock de rotación, cuál es el tiempo previsto entre un pedido y la entrega, y cuántas son las cantidades que ya hemos pedido pero que no llegaron todavía. Bien. Ahora, la fórmula, en este caso, es la siguiente, para hacer un pedido. El stock de rotación, ¿sí? Más el consumo estimado durante el tiempo de entrega, ¿sí? Menos lo que ya existe, ¿sí? Más la cantidad que se pidió, obviamente que todavía no llegó, si es que hay, porque a veces no hay, ¿sí? Entonces, si nosotros necesitábamos un stock de rotación de 3.000 comprimidos de paracetamol y tenemos un stock de seguridad de 1.000 comprimidos, ¿sí? Y en ese momento nosotros dentro del almacén tenemos 500 comprimidos, 500 unidades, ¿sí? Y no hicimos ningún pedido todavía, no hay ningún pedido en curso, vamos a suponer. ¿Bien? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Los 3.000 de rotación más los 1.000 de seguridad que nosotros tenemos, ¿sí? Menos las 500 unidades que ya tenemos en el almacén. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer son los 3.000 más los 1.000 nos da 4.000, menos
las 500 unidades que ya tenemos en el almacén, nos da un total de 3.500 unidades. Pero supongamos que sí hicimos un pedido. Nosotros hicimos un pedido ya de 1.000 unidades, que todavía no llegó a nuestra farmacia. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que hacer los 300 más los 1.000, que sería los 300 de rotación, más los 1.000 de seguridad que ya tenemos, ¿sí? Menos esas 500 unidades que hay en el almacén, menos las 1.000 que ya pedimos. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vamos a pedir? 2.500 unidades. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Los demás? Seguro, porque no lo vuelvo a repetir. Ah, re mala era. No lo vuelvo a repetir. Perfecto. Bien, continuamos con lo que es la hoja de pedido, las hojas de entrega, ¿sí? De lo que es la gestión, obviamente, de stock. ¿Sí? Vamos a hablar del formato de las hojas de pedido. Para todos los pedidos, ¿sí? De las estructuras periféricas, ¿se acuerdan lo que eran las estructuras periféricas? Por ejemplo, los centros de salud rural, el puestito de enfermería y demás. ¿Sí? Para todos esos pedidos que se hacen de las estructuras periféricas al almacén central nuestro, ¿sí? Se recomienda usar una hoja que ya está impresa. Son hojas preimpresas, vamos a decirlo así, que tienen información, ¿sí? Información de cada artículo, con la denominación común internacional del medicamento, para evitar confusiones, con la forma farmacéutica ya, si es comprimido, si es cápsula, si es ampolla, lo que fuera, con la dosificación, ¿sí? Y para facilitar la toma de decisiones al momento de pedir, esas hojas a veces incluyen, como le dije, el stock actual de cada producto dentro de esa estructura periférica, dentro de esa salita, por ejemplo, el consumo medio mensual, ¿sí? Del producto que hay en esa estructura, ¿sí? A ver, ¿qué dice? Obvio que voy a tomar examen sobre esto. Ni hablar. Ya terminó, cuando terminemos ahora con organización y gestión de una farmacia, viene el examen. ¿Sí? Ahora, cada pedido que nosotros vamos a hacer, se hacen 3 ejemplares. ¿Sí? Eso es fundamental para el control y la trazabilidad. ¿Sí? Esa hoja de pedido debe llevar la fecha y debe llevar, obviamente, el visto bueno, la firma y el sello del responsable de la estructura de la salud que hace el pedido. ¿Sí? Ahora, de esos 3 ejemplares, ¿a dónde va? El primer ejemplar queda en el almacén central, o sea, en nuestra farmacia, porque sirve como la hoja de entrega, ¿sí? Y es necesaria, ¿bien? Porque nosotros la podemos usar para la facturación. El segundo ejemplar, ¿sí? Se queda también en ese almacén central, porque es una copia de registro y para nuestro control. Y el tercer ejemplar se va a la estructura de salud, ¿sí? Aquella estructura de salud o centro de salud que realizó el pedido. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos? Muy fácil. Bien. Ahora, con respecto a la recepción del pedido, ¿sí? Que, como dice ahí, es un momento de verificación. Ahí debemos nosotros verificar cuidadosamente lo que se ha entregado en realidad. ¿Sí? Todo pedido debe ir acompañado de documentos esenciales. Por un lado, la hoja de entrega del transportista, ¿sí? Que es el documento que firma el transporte y el receptor que confirma la entrega. Yo te entregué la mercadería. La factura, que es el documento de cobro del proveedor, y el albarán de entrega, que es una lista detallada
de los productos y las cantidades que se supone que contiene ese envío. ¿Sí? Ahora, una vez que está toda la documentación, que nos hacen la entrega y demás, tenemos lo que es el proceso de control en la recepción. Primero, ¿qué controlamos? El número de cajas recibidas contra lo que indica la documentación que nos entregan. ¿Sí? Luego tenemos la comprobación del contenido, artículo por artículo. Vital esto, ¿no? Porque se debe verificar que los artículos entregados correspondan con los artículos que nosotros pedimos, ¿sí? Que las cantidades coincidan con las que indica también el albarán de entrega, ¿sí? Que nos dio el transportista. Tenemos que controlar el embalaje de cada artículo, la etiqueta, la fecha de caducidad, el aspecto general de ese producto. Ese producto viene dañado, la etiqueta es correcta, la fecha de caducidad es aceptable, el producto tiene buen aspecto, ¿sí? Y también hay que verificar las condiciones especiales de conservación, que eso es crucial para productos de cadena de frío. El termómetro, por ejemplo, del embalaje, ¿se mantuvo a la temperatura correcta o no? ¿Sí? Ahora, cualquier anomalía, por ejemplo, un producto dañado, uno faltante, uno equivocado, uno caducado, no sé, porque hubo problemas también en la cadena de frío, se señala inmediatamente al proveedor. ¿Sí? No lo aceptamos sin dejar una constancia. ¿Bien? Ahora, una vez que se haya comprobado y se haya aceptado el pedido, ¿sí? Los medicamentos y todos los materiales se colocan en ese sitio que nosotros habíamos asignado dentro del almacén. ¿Sí? Y todas las cantidades recibidas se registran inmediatamente en la ficha de stock correspondiente como entrada. ¿Ok? Ahora, otra cosa también importante. Las hojas de entrega del transportista, las facturas, los albaranes, ¿sí? Se archivan. Se archivan junto con las hojas de pedido original. ¿Bien? Y ese documento se conserva durante al menos 3 años o en algunos casos más. ¿Sí? Importante para auditorías, importante para referencia y importante para temas legales. ¿Bien? Ahora, con respecto al inventario, que es, como dice ahí, el chequeo de la realidad, decimos así, es la verificación periódica de la existencia física del stock. ¿Sí? Bien, que se debe realizar un inventario de las cantidades reales de stock y comprobarlo con estas fichas, ¿sí? Antes de cada pedido, las fechas de caducidad, porque eso asegura que el pedido se basa en información actualizada, real de lo que nosotros realmente tenemos. ¿Sí? Luego se hace esa comparación, como les dije, de lo físico y lo teórico. ¿Sí? Porque las fichas de stock nos dan una cifra teórica del stock, ¿no? Pero es indispensable ir y verificar uno por uno, ¿no? Verificar producto por producto las cantidades reales que hay disponibles, que eso sería el stock físico. Contar físicamente lo que hay, así de simple. Y si hay diferencias en el stock teórico con el stock físico, se aclara. Por las diferencias, a lo mejor se deben a errores porque no estamos para corregir el sistema. Bien, entonces un inventario no es fácilmente realizable en una farmacia que no está ordenada. Si la farmacia es un caos, el inventario va a ser una pesadilla, va a ser largo,
va a ser impreciso. ¿Sí? Y eso refuerza lo que hemos hablado hasta ahora, sobre la organización del local y sobre el interior del almacén. ¿Sí? Entonces, quiero que quede claro que el inventario es una operación absolutamente indispensable. ¿Sí? No se puede gestionar eficazmente un almacén sin saber lo que se tiene realmente. ¿Sí? Y como les conté, durante un inventario, la farmacia debe organizarse para que no haya ningún movimiento de stock. O sea, ¿qué quiero decir? Que no se debe recibir ni se debe dispensar medicamentos mientras se cuenta, porque así aseguramos la precisión de lo que es el conteo. ¿Sí? Profe, ¿cada Sí, cuánto se hacen estos inventarios? depende de la farmacia, mayormente lo hacemos una vez al mes, mayormente. Igual he conocido farmacias que si lo hacen 2 veces al año es mucho, pero lo ideal como mínimo una vez al mes. Si hablamos de Pero ideal, ¿no? claro, cuanto más el tiempo en el que se demoren, más hay margen de error, ¿o no? En Totalmente, hacer. totalmente. Y cuando hacen los inventarios se arman unos despioles terribles. Porque imagínense que tienen que mirar fichas de stock de hace meses y meses y meses atrás. Por eso hablo de lo ideal, mínimo una vez al mes. ¿Sí? Porque así Profe, también, disculpe, sí, 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 disculpe. No, esos datos, ¿luego a dónde se elevan? ¿Al ministerio o al colegio de no, farmacéuticos? ¿Dónde? es interno, es interno, es interno para nosotros, para la farmacia en sí, ¿sí? Porque en realidad, a ver, ya todo lo que es el proveedor, vamos a decirlo de esa manera, ya sabe lo que le entregó a nuestra farmacia, ¿sí? Sí, lo que mayormente hacemos en la farmacia es cuando hay un producto caducado, ¿sí? Mayormente se lo volvemos a reenviar al proveedor, ¿sí? Para el desecho correspondiente. ¿Sí? Pero queda todo registrado en la ficha de stock. Por eso también es como digo, a ver, las fichas de stock hay que guardarlas como mínimo también 3 años aproximadamente. ¿Sí? Profe, y perdón si quizás me estoy yendo de tema, en cuanto a los libros, ¿esas cosas también es interno, digamos, o se debe hacer una elevación, digamos, un organismo superior? Si vienen a hacernos un control, por ejemplo, fiscal, vamos a suponer, no de la farmacia, nosotros lo tenemos que tener y se los tenemos que entregar, ¿sí? Pero queda siempre en la farmacia en realidad, ¿sí? En Bien, realidad bien, es, claro, sería como nuestro respaldo también, ¿no? ¿Sí? Acá está todo, está bien hecho, está todas las facturaciones, como cualquier negocio, chicos, ¿sí? Y mis empleados están en blanco, también eso, importantísimo. claro. Importante. Por ejemplo, a ver, si caen para fiscalizar la farmacia y vienen 3 veces seguidas y no encuentran al farmacéutico, clausuran la farmacia, por ejemplo. Porque el Eso farmacéutico es el que tiene que estar dentro de la farmacia, claro, ¿eso es en todo el territorio o depende de cada provincia? en todo el territorio argentino. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí. Por eso yo siempre aclaro lo siguiente, a ver, cualquiera puede ser dueño de una farmacia sin ser farmacéutico. ¿Sí? Pero necesitamos el farmacéutico físicamente, ¿no? Eso, ay, no, le compro la matrícula, le pago tanto por mes y él me firma. Te cae un control y se arma lío, ¿sí? Y Claro, además, hoy en día, el tener todo informatizado, chicos, los datos se cruzan. Y va a decir, bueno, pero ¿cómo hizo este farmacéutico para estar en Buenos Aires, pero al mismo tiempo estar en, no sé, en Rosario, vamos a suponer? ¿Cómo hizo? ¿Sí? Hoy no está tan fácil como antes, que hacíamos las cosas mal. Hoy la información se cruza toda, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Farmacéutico tiene que estar dentro de la farmacia, ¿ok? bien, profe, Bien, gracias. de nada. Creo que voy acá. Bien,
Con respecto a la distribución del medicamento, ¿sí? Acuérdense que la distribución va a ser el puente entre el almacén, ¿sí? Y el uso final de los medicamentos, ¿sí? La distribución requiere precisión, chicos, control, ¿bien? Requiere comunicación clara, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a hacer una distribución a la estructura de salud, ¿sí? Del almacén central, digamos, a lo que son los centros periféricos, como habíamos hablado antes, ¿sí? A un centro de salud rural, vamos a suponer, ¿bien? Se envía al almacén central una hoja de pedido con 2 ejemplares, ¿sí? Ya vimos que estaban preimpresas con la denominación común internacional, con las formas, con las dosificaciones y demás. Estos 2 ejemplares de la hoja de pedido, el personal del almacén central de la farmacia indica claramente la cantidad de cada medicamento que realmente se suministran en la columna de cantidades entregadas, ¿sí? Ahora, un ejemplar debe ir obligatoriamente con la entrega, ¿bien? Y ese documento de la estructura de salud, ¿sí? Lo va a usar para verificar que ha llegado lo que se ha pedido. Y el segundo ejemplar lo dejamos nosotros, ¿sí? Para que tengamos ese documento y que se sepa que se despachó. Bien, mayormente lo archivamos en los ficheros específicos de cada estructura de salud. Por ahí no es tan común que trabajemos en una farmacia, que haga lo que es distribución a las estructuras de salud, pero por ahí les puede llegar a tocar y también se toca ese tema, ¿sí? Ahora, lo que más realmente nosotros hacemos en la farmacia es la dispensación a los pacientes, ¿sí? Directamente, que ahí el medicamento llega a la persona que lo necesita, que también es un proceso exigente, cuidadoso, claro, con mucha empatía y demás, ¿sí? Recuerden que los envases deben estar presentables, porque eso transmite también profesionalismo y cuidado al paciente, ¿sí? Se recomienda utilizar una bolsita de plástico o un papel, ¿sí? Para envolver ese fármaco, ¿sí? Las bolsitas de plástico, bien, son prácticas higiénicas, protegen bien los medicamentos, ¿sí? También es fundamental preparar etiquetas para cada medicamento que indique claramente cuál es el nombre del medicamento, o sea, la denominación común internacional, la forma farmacéutica, la dosificación, ¿sí? Asegúrense que la posología, que es como y cuándo tomarlo, esté escrita con todas sus letras, con todos sus símbolos universales, porque después el paciente toma lo que quiere, ¿sí? Bien. Y como les dije, todo eso se mete en una bolsita con el número de comprimidos, con el tratamiento completo. Eso sería, les puedo decir, una atención al cliente de calidad, que no pasa, ¿sí? Pero ayuda mucho al paciente a llevar el control, asegurarse que tenga la cantidad necesaria, ¿sí? Bien, y en los centros, por ejemplo, con muchos volúmenes de paciente que no paramos nunca, 24 horas, se recomienda el doble control de dispensación de las recetas, ¿sí? Bien, por ejemplo, 2 auxiliares. Uno, prepara los medicamentos que están prescriptos. El segundo controla si es correcto. O sea, verifica la prescripción con lo que se preparó. Y luego se entrega al paciente, ¿sí? Y ese segundo asistente también es responsable de proporcionar toda la información necesaria al paciente, ¿sí?
Ahora, ¿cuál es esa información crucial para el paciente? ¿Sí? A ver, el paciente o para que el paciente siga correctamente su tratamiento, absolutamente necesario que haya tenido bastante explicación y clara. ¿Cómo tomar el medicamento? El medicamento se toma con comida, sin comida. Lo puedo partir, lo tengo que tomar entero, lo puedo disolver. ¿Por cuánto tiempo lo tengo que tomar? ¿Sí? ¿Cuáles son los efectos por ahí indeseables posibles? Efectos secundarios comunes, esperados. Bueno, fíjate que este antihistamínico te puede causar somnolencia, para que el paciente no se asuste, para que el paciente no abandone el tratamiento. ¿Sí? Y también las advertencias importantes. ¿Sí? Por ejemplo, no manejar porque te causa somnolencia, entonces tené cuidado, ¿no? Entonces, el asistente encargado de la dispensación debe estar capacitado para dar toda esa información que necesita. ¿Sí? Bien. Por otro lado, hay otra parte en su material de estudio que también es obvio que se las coloqué, que es donación de medicamentos recuperados y muestras gratuitas, que acá hay que tener una precaución extrema, ¿sí? Un punto de alerta muy importante es este, en la gestión de medicamentos, eh, más que nada en lo que son proyectos, por ejemplo, humanitarios, en lo que son países en desarrollo y también, ¿sí? Dice, precaución extrema, recomendación, no solicitarlas ni aceptarlas. No aceptar o no solicitar la recogida de medicamentos recuperados a partir de los consumidores de países industrializados. ¿Por qué? Porque son medicamentos que ya no se usan, que pueden estar muy próximos a caducar, que pueden estar mal conservados, incluso vencidos. Y tengan ojo también con las muestras distribuidas gratuitamente a los médicos por los fabricantes, porque aunque parezcan útiles, pueden llegar a tener problemas. ¿Sí? ¿Y por qué? Sí, ¿por qué por ahí se desaconseja? ¿Sí? Muchas veces en realidad se trata de medicamentos, ¿sí?, que no son conocidos por los prescriptores y que además no están adaptadas a las patologías que hay locales. ¿Sí? Por ejemplo, un medicamento, no sé, para una enfermedad rara en Europa, no es útil para nuestra zona. ¿Sí? Y también tenemos la diversidad incontrolada de especialidades que por ahí no van con la implementación de protocolos terapéuticos que nosotros tenemos en el país estandarizados. ¿Sí? Si tenemos un protocolo, por ejemplo, para usar antibióticos específicos y nos llegan 10 diferentes por alguna donación, ¿sí?, la coherencia del tratamiento se pierde. ¿Bien? Entonces, mayormente no se acepta. Cintia, ¿querías decirme algo? No, sí, profe, perdón, interrumpí toda la clase. A modo Para eso estamos. a modo de comentario, gracias. Era que en alguna oportunidad tuve la oportunidad justamente de visitar una salita y nos permitieron ingresar a la parte de la farmacia de la salita y ahí pude ver muchos de estos medicamentos que usted menciona, los donados que le daban los médicos y demás, y estaban como, los tenían ahí, pero estaban en un estante aparte, digamos. Hay que controlar mucho. Yo no estoy diciendo con esto que por ahí, cuando van ustedes al médico que le da alguna muestra gratis, ¿sí?, no sirva, ¿no? No estoy diciendo que no sirva, ¿sí? Pero traten que sean medicamentos conocidos, ¿sí? Si los pueden comprar y lo pueden evitar, mejor. Simplemente eso. Nosotros en las farmacias no los aceptamos. ¿Ok? Ahora,
Con respecto a la calidad de los medicamentos, sabemos que es el pilar, digamos, de un tratamiento eficaz, de un tratamiento que sea inofensivo. Entonces, la calidad es algo que no es algo así dado nomás. Depende en realidad de la buena fabricación, depende de la buena conservación y demás. Entonces, para asegurar todo eso necesitamos adquirir medicamentos de fuentes fiables, chicos. ¿Sí? Asegurarnos de que el transporte, el almacenamiento esté en condiciones óptimas. ¿Sí? Entonces tenemos las normas de calidad. Bien, cada medicamento tiene una norma específica de calidad. Esas normas se detallan en lo que es el documento técnico, como es la farmacopea. La farmacopea es un libro, o son libros, mejor dicho, oficiales, que recogen todos los estándares de calidad de las sustancias medicinales y los productos farmacéuticos. ¿Sí? Tenemos la farmacopea europea, tenemos la farmacopea de Estados Unidos y demás. Y también tenemos el dossier de fabricantes, que es el documento detallado que los laboratorios presentan a las autoridades sanitarias. Y obviamente que tiene que tener el reconocimiento oficial. ¿Sí? Esas normas deben estar reconocidas por las autoridades competentes, ¿no? La ANMAT en este caso, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, hay aspectos que abarcan las normas de calidad. El aspecto externo, ¿sí? El color, el olor, la textura del fármaco, ¿sí? Pero también está la otra parte que lo hacen los laboratorios, que son las características fisioquímicas, que tienen que ver con el punto de fusión, el pH, la pureza y demás. Y están los procedimientos de análisis, obviamente, que son métodos para comprobar que el medicamento cumple con las especificaciones. ¿Sí? Y otra cosa importante que sí podemos controlar nosotros en la farmacia es las condiciones y la duración de conservación. Cómo se debe almacenar y por cuánto tiempo. ¿Sí? Ahora, cada fabricante debe proporcionar, como dije antes, una certificación de análisis para cada lote del producto. ¿Sí? Eso es un certificado que garantiza que los productos de ese lote, bien, lotes que provienen del mismo ciclo de producción, cumplen con las normas oficiales de calidad. ¿Sí? Ahora, la etiqueta de cada unidad, de cada frasquito, de cada ampolla, de cada bote, etcétera, debe ser legible. ¿Sí? Debe indicar claramente, acuérdense, denominación común internacional, forma farmacéutica, dosificación, el número de unidades o volumen, 100 comprimidos, 50 mililitros, etcétera, nombre y dirección del fabricante, número de lote, ¿sí? Crucial para la trazabilidad si es que hay un problema, y la fecha de caducidad. ¿Ok? Ahora, con respecto a las condiciones de conservación, ¿sí? Tiene que ver con los factores ambientales, ¿bien? La temperatura, el aire, la humedad, la luz, que son esos factores que influyen, va a variar las condiciones de estabilidad de un producto según la fragilidad del medicamento, según su forma, no es lo mismo el comprimido que la solución, que la crema, por ejemplo, y el modo de fabricación. Entonces acá también tenemos, como dice, hay una regla de oro, ¿sí? Que es necesario respetar las normas de conservación indicadas en cada ficha de guía, o en el prospecto o en el etiquetado del fabricante. ¿Sí? Entonces lo primordial es la temperatura, que es un factor crítico la temperatura. ¿Sí? La temperatura dentro del almacén dijimos que no debe superar los 25 grados centígrados. ¿Ok? Luego, en el congelador debe estar entre menos 15 grados a 0 grados centígrados. En la heladera la temperatura es entre 2 grados y 8 grados centígrados. En los lugares frescos la temperatura es entre 8 grados centígrados y 15 grados centígrados. Y si hablamos de temperatura ambiente, de 15 grados a 25 grados centígrados. ¿Sí? Acá hay un problema.
a veces, no siempre, con el tema del transporte. Durante el tránsito, durante el transporte, la temperatura, ustedes saben que pueden alcanzar los 50, los 60 grados centígrados dentro de un vehículo, dentro de un contenedor. Y esas condiciones no se puede garantizar la conservación en la fecha de caducidad, entonces es un riesgo muy, muy alto. ¿Sí? Otra cosa importante, la congelación. Es muy peligrosa, ¿sí? Para muchas soluciones, porque provoca deteriorización, precipitación del principio activo, incluso la ruptura de envases, ¿sí? Después, por otro lado, por ejemplo, las vacunas, las inmunoglobinas, los sueros, son extremadamente sensibles al calor y a la luz, ¿sí? Por eso mayormente, qué sé yo, las vacunas vienen en ampollitas que son de color oscuro, por el tema de la luz, ¿sí? Hay muchas vacunas que son termoestables, ¿sí? Que siempre deben conservarse en la heladera entre 2 a 8 grados centígrados y respetar estrictamente esa cadena de frío durante todo su transporte, ¿sí? Y hay algunos viales de vacuna que tienen un sensor que indica la exposición acumulada al sol, ¿sí? Es un cuadradito central, ¿bien? Que es más claro que lo que es el círculo, ¿sí? Cuando está más claro es porque la vacuna está, ¿sí? Si ese cuadradito central es más oscuro o es del mismo color que el círculo, la vacuna debe ser destruida, ¿sí? Y después también han visto, me imagino, en todo lo que son campañas masivas, por ejemplo, que ahí hay una excepción, ¿sí? Que es una situación muy específica cuando se hacen las campañas de vacunación en masa, con las vacunas homologadas, ¿sí? Para cadena de temperatura controlada, que permite que las vacunas se transporten y se utilicen fuera de la cadena de frío de esta estándar que era entre 2 a 8 grados centígrados por un tiempo limitado, ¿sí? Las vacunas deben tolerar temperaturas de hasta 40 grados centígrados durante al menos 3 días, ¿sí? También, otra cosa importante, la humedad. ¿Bien? La humedad relativa, vamos a decir, no debe superar el 65% de humedad, ¿sí? Bien, que se puede utilizar lo que son los medidores de humedad y no me acuerdo cómo se llama, higrómetro me parece que se llama, ¿sí? Y otra cosa importante es el aire, el oxígeno. El aire con su oxígeno y la humedad es un factor de degradación, chicos, ¿sí? Entonces todos los recipientes deben permanecer cerrados, los envases herméticos, ¿sí? Protegidos del aire, de la luz. Bien, en estas campañas masivas hay que evitar sacar los medicamentos de su envase original mucho tiempo antes de su uso, ¿sí? Y otra cosa importante, los comprimidos en los blisters. Los comprimidos en los blisters, chicos, se deben extraer solo en el momento de tomarlo, porque eso lo protege, ¿sí? Por eso siempre digo, aquellos que tienen las, ¿cómo se llama esto? Eh, se me fue la palabra. Los tapercitos, esto donde se ponen todos los medicamentos. Tiene un nombre y no me sale ahora. Pero creo que se van a dar cuenta que dice lunes, martes, miércoles, jueves. Y arman todo el pastillero, ahí está, ahora me salió. El pastillero. Por favor, agarren el blister, córtenlo con una tijerita, pero no lo saquen a la pastillita. ¿Sí? Ahora, clase que viene me queda muy poco para terminar con este tema y ahí vamos a hablar del examen. Quiero que hablemos del deterioro. Quiero ver cuánto me queda, pero no es mucho si yo no me equivoco. Tenemos que hablar del deterioro, tenemos que hablar de la caducidad, bueno, este es el dilema ético, la distribución de los medicamentos, el uso racional,
bueno, el uso limitado, está bien. Los protocolos de tratamiento. Bien, la prescripción de medicamentos no esenciales y los placebos. Y nada más, ya casi lo tenemos. Así que les prometo que la clase que viene, obviamente que terminamos con este tema, por favor, porque vengo media atrasada, media atrasada, para mi gusto. Y les explico, lo del examen, vamos a poner la fecha para el examen, obviamente, así que les voy a pedir que vayan repasando, ¿sí? Y vamos a comenzar la clase que viene con lo que es el módulo número 2, ¿sí? Entonces seguramente nos vayan a llevar no más de 10 minutos, creería yo, terminar con atención al cliente, atención al cliente, no, organización y gestión de una farmacia, ¿sí? Y yo ya les estoy habilitando para que ya lo tengan para la clase que viene, ¿sí? Lo que es el módulo número 2. Bien, que entra lo que es medicamentos, ¿sí? Entra, o sería fármaco-medicamento, entra lo que es la farmacia como profesión y negocio, entra lo que son las formas farmacéuticas, ¿sí? Y las vías de administración. ¿Ok? Bien, entonces, si Dios quiere, nos vemos la próxima clase. Por el momento no hay nada más que hacer, ¿sí? Más que, como les dije, vayan repasando, cosa de que no los encuentre así de una el examen después y no hayan repasado un poquito de lo que vimos. Pero la clase que viene les comento cómo se hace un examen, les cuento cuántas preguntas son y todo, ¿sí? Pero tranquilo que lo vemos toda la clase que viene. Así que gracias a cada uno por estar, sigan cuidándose, por favor. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima clase. Un beso enorme. Chao, Gracias, chao. profe. Gracias a Chao. ustedes.